Bueno, voy a ver si esto viene al caso de lo que trata esta mesa. Voy a partir por una cita, simplemente leyendo esa cita. Todo lo que la imaginación pueda representarse de aterrador, hay que tomarlo en su conjunto para figurarse de algún modo el pavor que han debido sentir los seres humanos cuando la tierra se mueve bajo sus pies. Cuando todo en torno a ellos se derrumba, cuando una masa de agua agitada en su fondo consuma la desdicha con inundaciones, cuando el temor a la muerte, la desesperación por la pérdida completa de todos los bienes, en fin, la vista de otros desventurados, abate hasta el coraje más firme. Sería conmovedor un relato semejante y porque tiene efecto en el corazón, quizá podría tenerlo también en su mejoramiento. Pero dejo esta historia a manos más hábiles. Aquí solo describo el trabajo de la naturaleza, las singulares circunstancias naturales que acompañaron al terrible evento y sus causas. Esto es de un texto que tiene un título muy largo, que es Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an den Ende des 1755. Jahres einen großen Teil der Erde erschüttert hat. Y es de Kant. Este es uno de los 3 opúsculos que escribió Kant sobre el terremoto de Lisboa de 1755, que ocurrió el 1 de noviembre, ya falta poco para que se cumplan, ¿cuánto? 262 años, ¿no? Entre 9:30 y 9:40 de la mañana, con una magnitud estimativa, por supuesto estoy diciendo puras cosas de internet aquí seguramente, de 8,5 a 9 grados Richter y con una mortandad de, bueno, la estimación es bastante oscilante, entre 40 y 60.000 víctimas, en gran parte por los incendios, en gran parte por el tsunami que fue inmediatamente o no inmediatamente que siguió a este que no fue un solo movimiento telúrico, sino que entiendo que fueron varios movimientos telúricos, pero uno centralmente muy poderoso. Uno podría también, a propósito de ese evento, ese magno evento catastrófico, también recordar a Voltaire, al Candide de Voltaire, el sexto capítulo que tiene el título ¿Cómo se hizo un hermoso auto de fe para impedir los temblores de tierra y cómo Cándido fue azotado? El Cándido de Voltaire es una discusión relativa a las confianzas de la razón en sí misma, más bien dicho, las confianzas que a determinado autor y particularmente Leibniz, que aquí está representado por un personaje que se llama Pangloss, que es como decir, un todo decidor, por así decirlo. Leibniz representado expresa justamente una suerte de confianza inamovible en la capacidad y los poderes de la razón, de la racionalidad, como la que animaba en gran parte a muchos de los pensadores en distintas áreas, en distintos campos y frentes del siglo XVII. Esto es siglo XVIII, esas confianzas están en una situación compleja, en cierto modo crítica también, y lo que se recuerda siempre del Candide de Voltaire es una frase muy famosa que es, ustedes saben que Leibniz decía en la Teodicea, un gran texto, termina la Teodicea intentando demostrar que nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles. Hay muchos mundos posibles, pero de todos los mundos posibles, con todos los defectos y falencias que este tiene, sin embargo, podría demostrarse que es el mejor de todos los posibles. Entonces, a eso Candide, muy impresionado justamente por lo que ha pasado, que le ha tocado estar en Lisboa, en la ficción que hace Voltaire, le ha tocado estar en Lisboa acompañado de Pangloss, que ahí lo ahorcan, acompañado de un vizcaíno que creo que lo queman o algo así. Se pregunta a sí mismo, si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serán los otros? Es una frase muy famosa. Bueno, tomando este evento como un motivo, como un tema, como más bien dicho, como un pretexto, tal vez podría decirse, pero justamente tratando de presentar evidencias, se quiere decirlo así, evidencias intelectuales, evidencias emotivas, afectivas, etcétera, a propósito de este evento absolutamente decisivo del siglo XVIII, el terremoto de Lisboa, que realmente produjo la conmoción, fue un sismo en todos los órdenes, uno podría decir, no solamente en el orden telúrico, sino que en el orden intelectual, en el orden moral, etc. Kleist, Heinrich von Kleist, un gran literato alemán cuya obra cubre no más allá de unos
8 años de su vida, hasta el momento en que se suicida tempranamente. Entre 1802 y 1811, Kleist produce una obra que es absolutamente asombrosa, dentro de la cual se cuenta un cuento, un relato. Él tiene varios relatos, son 8 relatos los relatos de Kleist. Él era un dramaturgo fundamentalmente, pero tiene un relato que se llama El terremoto en Chile, Das Erdbeben in Chile, que se basa, o más bien dicho, intenta responder a la provocación del terremoto de Lisboa, pero remontándose al famoso terremoto de mayo, el terremoto del 13 de mayo de 1647, que ocurrió a las 10:30 de la noche, duró unos 2 a 3 minutos estimativamente, el grado de Richter fue de 8.5, también se estima, y las víctimas, en una población bastante pequeña de Santiago, en esa época fueron de 600 a 1000 víctimas. Kleist se informa respecto de este terremoto, modifica varios de los datos, hay momentos, pasajes, por ejemplo, esto ocurre en el día de Corpus Christi, no ocurre el 13 de mayo, sino que ocurre en junio. Hay un frondoso granado, creo, y esto en julio, el frondoso granado en invierno, cosa que no hay, pero donde canta un ruiseñor, que tampoco había ruiseñores acá. Se siente en un valle al cual llegan los que huyen del desastre, se siente la brisa marina, cosa que uno tampoco ha sentido nunca en un valle de aquí de Santiago. Entonces altera muchos de los datos. Permítanme hacer un pequeño resumen del relato para que se ubiquen dentro. El relato es maravilloso, el resumen es obviamente bastante precario frente a eso. Pero este es el tema. La historia cuenta que un español empleado como maestro en la casa de un acaudalado noble de Santiago inicia una dulce connivencia con la hija de este. Delatada una cita por el hermano, el padre decide confinar a Josefa como novicia en el convento de las Carmelitas. Sin que nadie lo advierta, el jardín conventual se convierte una noche en el escenario de la perfecta felicidad de los amantes. La joven queda embarazada y al iniciarse el festejo del Corpus le sobrevienen los dolores de parto. La pública evidencia de la falta arroja al calabozo a Jerónimo y Josefa es sometida a un juicio eclesiástico implacable que la sentencia a la hoguera. La condena es morigerada por la clemencia del virrey, que sustituye la horrible morosidad de las llamas por la prontitud de la decapitación. El día en que la ejecución debe ser llevada a cabo, cuando la población de la ciudad de Santiago se apresta a presenciar el espectáculo y Jerónimo busca en su prisión el modo de suicidarse, sobreviene el terremoto. En medio de la devastación y del desorden y de un rosario de azares, Jerónimo escapa de la cárcel y Josefa, después de salvar a su pequeño e intentar el rescate de la abadesa, que la favorecía, halla su camino hacia las afueras de la ciudad, a donde también han huido su amado y un vasto número de seres humanos. Un nuevo azar los reúne y ambos se refugian en un hermoso valle amparado por la sombra de los pinos que Josefa compara al valle del Edén. Allí se relatan sus peripecias y se recuestan al caer de la más hermosa de las noches bajo lo que mencionaba, un glorioso granado en flor, lejos de las demás gentes, tratando de no importunar el dolor general con el júbilo de su salvación y de su reencuentro. Conversan todavía por largo tiempo y se proponen partir a Concepción y desde allí embarcar a España. A la mañana siguiente, un joven caballero, don Fernando, hijo del comandante de la ciudad, se les acerca y le ruega a Josefa que amamante a su pequeño hijo, puesto que su esposa se encuentra malherida. Se reúnen al grupo con la madre lastimada, las 2 cuñadas del caballero y su suegro, que los reciben con las más benévolas muestras de amistad. Si lo anterior ya era un remanso tras la catástrofe universal, este momento es su entera consumación. Dispersos en los campos los sobrevivientes, desdibujadas las barreras de los estamentos, ya despreocupados de sus grandes pérdidas materiales, empeñados en la recíproca solidaridad, enaltecido su ánimo por el relato de hazañas de abnegación, parecen dar nuevo florecimiento al espíritu humano y formar una sola familia. Los amantes, conmovidos por esta suerte de palingenesia, comienzan a soñar con el perdón y la reconciliación, aunque Josefa todavía se siente más proclive a la prudencia y a reservar las gestiones correspondientes para cuando estén a mejor recaudo en Concepción. Llega de la ciudad la noticia de que se celebrará una acción de gracias en la iglesia de los dominicos, la única que no fue arrasada por el sismo. Josefa arde en deseos de arrodillarse ante Dios y después de algún conciliábulo, el grupo marcha a Santiago, dejando atrás a la madre y su padre enfermos.
Josefa lleva en brazos al pequeño Juan, que se ha encariñado con ella, y va flanqueada por don Fernando, que lleva a Felipe, el vástago ilegítimo. Jerónimo escolta a doña Constanza y doña Isabel los sigue. En la grandiosa y multitudinaria ceremonia, un viejo sacerdote pronuncia un sermón que describe el terremoto como una señal divina, lo que tú estabas recordando hace un momento, como una señal divina, enrostra a los presentes la corrupción de la ciudad, compara lo acaecido con la destrucción de Sodoma y Gomorra y por fin fustiga el delito de los amantes, llamándolos por sus nombres y encomendándolos a los príncipes del infierno. La muchedumbre se enardece y quiere hacer justicia por sus manos. El grupo logra salir a la plaza, pero un zapatero, el maestro Pedrillo, reconoce a Josefa y su propio padre, delata a Jerónimo. En medio de la confusión general, especie de tragedia de equivocaciones, acaban sucumbiendo a mazazos el joven y una cuñada de don Fernando, y Josefa, después de entregarle a el niño ajeno, se arroja a la multitud para salvar al caballero. El zapatero quiere sumir en el baño de sangre al pequeño bastardo. Don Fernando defiende a los dos niños que tienen brazos, pero pierde a Juan, su propio hijo, a manos de ese príncipe de la horda satánica, como lo llaman en el cuento, que lo estampa contra una pilastra. Este último asesinato acaba con el furor homicida y la muchedumbre se disuelve. El caballero y su mujer adoptan al hijo de Josefa y Jerónimo y la narración se cierra con una frase ambigua. Eso es todo el relato. Como digo, vale la pena leerlo porque en realidad es bastante notable. El relato es, si uno va siguiendo el curso, el ritmo del relato, uno se da cuenta que el relato mismo es sísmico, que el relato está marcado justamente por el azar, la casualidad y el accidente, regido por la caída y el accidente, lo cual tiene mucho que ver con una cosa que uno podría decir que era como el lema de la producción literaria e intelectual también de Heinrich von Kleist, que es la expresión el frágil ordenamiento del mundo. Eso está presente en toda la obra de Kleist. Siempre es como una obra acerca de eso, acerca del frágil ordenamiento del mundo. Entonces esta condición sísmica es una condición que de alguna manera uno podría atribuirle a la propia obra de Kleist. Sísmica y particularmente violenta y particularmente accidental, incidental. Uno podría volver desde aquí a Kant y recordar lo que estaba intentando decir al principio, de cómo el terremoto de Lisboa de 1755 derrumba por una parte la idea de un gobierno divino del mundo y la interpretación moral o moralizante de la naturaleza, que está muy claramente representada por esta suerte de teólogo político que es el cura viejo que hace la ceremonia de acción de gracia en el relato. Derrumba esa idea de un gobierno divino del mundo y de una interpretación moral o moralizante de la naturaleza y de sus fenómenos, que es, por cierto, tema claramente de Voltaire, en lo que estaba recordando de Candide. Lo que hace, a su vez, que, dado que los fenómenos naturales, y esto era uno de los temas centrales de Kant, era decir, o sea, no vamos a interpretar moralmente acontecimientos que son estrictamente naturales, cuyas causas están en la naturaleza y no sobre o más allá de la naturaleza, tenemos que buscar las causas concretas, reales, efectivas de estos fenómenos, así como de todos los demás fenómenos naturales. A propósito de eso, justamente escribe Kant estos tres opúsculos que había mencionado a partir del terremoto de Lisboa, y muchos dicen que esos tres opúsculos son el inicio de la geografía científica y el inicio de la sismología, también son como los primeros documentos, por así decir, incipientes de nuevas aproximaciones científicas y aproximaciones científicas en estos términos, en términos de buscar las causas de los fenómenos naturales en la naturaleza misma y no hacer interpretaciones y sobreinterpretaciones particularmente sobrenaturales de estos fenómenos de la motivación de estos fenómenos. Eso hace, interesantemente, que estos fenómenos, sobre todo los fenómenos de mayor magnitud, los fenómenos destructivos, los fenómenos catastróficos, emigran desde la ética a la estética. Y entonces emigran justamente bajo la enseña de lo sublime. O sea, aparecen justamente bajo esa enseña. Uno podría decir que esa migración a la estética es justamente lo que rescata a estos fenómenos de su interpretación moral. Lo cual también significa que estamos entrando en un espacio donde la razón no da la respuesta a todas las cosas, sino que también hay respuestas afectivas a los fenómenos. Decía entonces que este terremoto de Lisboa
derrumba todas estas características y abre el espacio en un contexto que es particularmente favorable para eso, abre el espacio a la búsqueda experimental de las causas naturales de los fenómenos naturales. Pero en realidad el terremoto de Lisboa derrumba algo más, que es la idea misma de la inconmovilidad de la razón, podría decirse así. O sea, Descartes había buscado, se había prometido en el siglo anterior, en el siglo XVII, a comienzo, la primera mitad del siglo XVII, se había prometido encontrar el fundamentum inconcusum, como él lo llamaba, el fundamento inconmovible del conocimiento, que lo encontraba justamente la certeza, la famosa certeza del cogito. Y eso, de alguna manera, expandió toda su influencia sobre el siglo XVII y tuvo que ver con esta confianza a la que hacía referencia al comienzo, esta confianza en las capacidades y poderes de la racionalidad para poder articular, no solamente para el conocimiento del mundo, sino que para la articulación misma de las relaciones en el mundo. Bueno, eso es algo que entra en crisis, eso es algo que exige también en el siglo XVIII hacerse cargo de otras dimensiones de lo que se llamaba la naturaleza humana, a las que estaba haciendo referencia recién, dimensiones afectivas, emotivas, etc. No solamente las dimensiones racionales y dimensiones donde justamente lo que se experimenta es algo muy distinto a la inconmovilidad de la razón, es la conmoción, por así decir, de esa propia naturaleza. Y eso es particularmente interesante respecto del siglo XVIII, si uno piensa en humanidades, artes, ciencia, en esos contextos. O sea, el siglo XVIII, como otros momentos históricos, es un momento de, ¿cómo podría decirlo? Como de, también te podría decirse, de temblor de las fronteras disciplinarias, temblor de las fronteras entre los saberes, donde no hay claridad absoluta respecto de cuál es el estatuto de determinados saberes, si esos estatutos pueden ser llamados propiamente científicos, si pueden ser llamados propiamente artísticos, si pueden ser llamados humanísticos. Las prácticas que tienen muchos de los intelectuales de la época son prácticas compartidas. Por ejemplo, cuadernos de notas. Es una cuestión que hay una serie de investigaciones sobre historia de la ciencia que son en el siglo XVIII que son muy interesantes. Los cuadernos de notas son compartidos por todos, por los artistas, por los humanistas, por los literatos, por los científicos, los astrónomos, por ejemplo, que registran sus observaciones. Es la orientación experimental de la ciencia la que obliga justamente a llevar cuadernos de notas sobre cada uno de los elementos y eventos que ocurren a propósito de un experimento determinado. Y lo que es interesante también en ese contexto es que estos cuadernos de notas tienen una característica, que es la característica de la hipótesis. O sea, la característica... O sea, no son cuadernos de notas que lo que buscan es explicar, ante todo, sobre la base de cosas ya sabidas, lo que se está observando, sino que más bien formular hipótesis para poder encontrar alguna pista respecto de cuál sea el sentido y el carácter de lo que se está observando. Eso hace, y eso tal vez como el núcleo de la cuestión, eso hace que la ficción sea el eje de ese tipo de investigación. Como digo, investigación que uno puede encontrar en la literatura, en las humanidades, en las ciencias físicas y también en las artes. Hay otros momentos en la historia, uno podría citar varios otros momentos en la historia donde se producen estas situaciones curiosas de temblor de las fronteras de los saberes. Este es un momento que me parece particularmente interesante porque de alguna manera es un momento que nos interpela aún. Y un momento que también uno podría tomar como un referente para pensar en el momento actual. O sea, preguntarse si el momento actual es también un momento en que existe o ocurre algo así como un temblor que borronea, por así decir, las fronteras entre los saberes. Yo tiendo a pensar que algo de eso ocurre. Y algo de eso ocurre porque no hemos salido, por así decir, de la condición que el siglo XVIII reconoció como, ¿cómo se podría decir?, como carácter mismo de lo real, como carácter del mundo, como carácter de nuestra existencia en el mundo. Porque, en rigor, lo que descubre el siglo XVIII es el carácter esencialmente contingente de todo lo que es. O sea, es la contingencia. En esas apretadas 15 páginas del relato de Kleist, concentra toda una historia, uno podría decir concentra toda la historia como contingencia, como vicisitud, como historia de la mera contingencia del mundo, en la cual, de acuerdo al resultado de ese relato, solo puede prevalecer el poder bajo una figura funesta y paroxística, que es la del terror a la contingencia. Entonces, lo que quiero decir con esta cuestión es que la pregunta básica que surge de una experiencia como esa, una experiencia, como digo, que todavía creo que nos sigue interpelando y que sigue concerniendo, ¿no?, es cómo vamos a vernos con la contingencia.
En ese espacio, en ese contexto de haber en la escuela contingencia, me parece que los diálogos y las relaciones entre distintas formas de saber y de praxis intelectual, de praxis afectiva también, es absolutamente determinante. O sea, este tipo de diálogo entre ciencias, humanidades y artes son diálogos que son absolutamente necesarios e imprescindibles hoy día para hacernos cargo del mundo en el cual habitamos y también, en cierto modo, para hacernos cargo de la inhospitalidad de ese mismo mundo, inhospitalidad que nosotros hemos favorecido particularmente con nuestras acciones. Eso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tal como ya nos presentaba Enrique, bueno, nuestra presentación va a ser en conjunto con Simón. Yo trabajo en el Departamento de Estudios del Consejo de la Cultura y Simón en el Departamento de Fomento a cargo del área de Nuevos Medios. ¿Por qué esta presentación es conjunta? Porque lo que hemos decidido presentar tiene que ver con el proceso y los resultados de la política de las artes de la visualidad. Estamos buscando la presentación. Por mientras contarles que bueno, el Consejo de la Cultura y ahora a partir de hoy ya Ministerio ha trabajado durante todo su proceso institucional, durante toda su historia institucional en torno a las políticas culturales, entendiendo estas políticas como los grandes lineamientos que establece la institucionalidad cultural para el trabajo en los diversos temas. Muchas gracias. Decir que, bueno, el Consejo en este momento está trabajando tanto en torno a políticas sectoriales que se trabajan desde las distintas disciplinas artísticas, como también en torno a políticas regionales que se insuman desde las reflexiones territoriales, como también en un proceso que hoy día estamos llevando a cabo de política nacional, que de alguna forma se transforma en el gran paraguas de estas otras políticas desde los sectores y desde los territorios. En este caso, entonces, la política que presentamos es la política de las artes, el proceso de diseño y los resultados de la política de las artes de la visualidad, que incluye tres grandes disciplinas, que son la fotografía, las artes visuales y los nuevos medios. ¿Ya? Por primera vez en este proceso político se están llevando a cabo políticas sectoriales entendidas como macroáreas, como áreas más grandes que una sola disciplina. Decir también, antes de empezar, que este es el tercer proceso de construcción de políticas que lleva a cabo el Consejo. Lo estamos terminando en un contexto ya ministerial. Hubo antes políticas 2005-2010, luego políticas 2011-2016 y ahora estamos en este proceso de políticas 2017-2022. Y que en estos tres procesos de política hemos tenido como institución aprendizajes al respecto y por lo tanto podemos decir hoy día que ya en este tercer proceso estamos haciéndonos cargo de lo que ha funcionado bien, de lo que no ha funcionado tan bien y hemos ido robusteciendo el proceso de diseño. Bueno, partimos entonces con los elementos estructurantes de estas políticas culturales. Tenemos que las políticas culturales siempre en el Consejo de la Cultura, desde su primera versión, han contado con una fuerte participación ciudadana. Son procesos de reflexión colectivos y eso los hace muy válidos finalmente al cierre del proceso. En el caso de las disciplinas artísticas que se trabajó ahora, se hicieron encuentros ciudadanos en las 15 regiones del país. Además de otros encuentros, en el caso de las artes de la visualidad también se trabajó en un coloquio que inició el proceso. Luego en mesas técnicas con museos y con universidades que tienen las carreras de arte y luego termina el proceso con un encuentro nacional en Cerrillo, donde asistieron personas de todas las regiones que ya habían participado en sus propios procesos regionales. Decir además que estas políticas siempre se ha buscado que sean políticas de Estado, que no solo obedezcan a los periodos de gobierno, sino que trasciendan esa lógica gubernamental y en ese contexto la participación ciudadana, no solo en el diseño, sino que también luego en la implementación es imprescindible. Y luego ahora ya más en el contexto ministerial, fuertemente tres otros ámbitos que son la articulación intersectorial y ahí lo que buscamos es en el fondo
que otros ministerios y otros servicios comprendan también la importancia de la cultura, que ya hay muchos que sí lo están desarrollando, y a partir de esto tener un trabajo colaborativo y conjunto. Es decir, que el ámbito cultural no quede solo en la institucionalidad cultural, que hoy día ya crece en este paso ministerio, en que se junta el Consejo de la Cultura con la DIVAM y con el Consejo Monumento, sino que además de eso permee también a otras instituciones, y esa es una de las grandes búsquedas de estos procesos de política. Estas otras instituciones han sido también invitadas en estos procesos desde el diseño y están, si ustedes, bueno, ahí trajimos algunas copias de la política de las artes de la visualidad, verán que muchas de las medidas comprometidas tienen también compromisos de otras instituciones públicas. La coherencia interna, esto es parte de los aprendizajes. El diseñar política es un momento y luego el implementarla es otro, y ha ocurrido en los procesos anteriores que no necesariamente conversan estos dos momentos. Entonces se hace un gran esfuerzo en el diseño de políticas y luego en los momentos de la implementación hay otras tendencias o otros lineamientos que han sobrepasado un poco los lineamientos de la política en términos de la ejecución institucional. Hoy día estamos velando porque existe una coherencia interna entre lo que se declara la política con lo que realmente hace la institución y hará la futura institución de ministerio. Y para eso, relacionado con lo mismo, la implementación y seguimiento. Antes se hablaba mucho de evaluación de políticas, y la evaluación de políticas normalmente la hacíamos al final del proceso, cuando ya era bastante tarde para tomar como cambios en el rumbo. Entonces hoy día estamos hablando más bien de implementación y seguimiento durante todo el proceso de la política, con fuerte participación ciudadana también en esa lógica. Este proceso política, a este proceso hemos querido darle fuertemente un marco teórico que tiene que ver con los temas que ya en esta institucionalidad que ha ido creciendo, ha ido estando en las discusiones institucionales y en las discusiones ciudadanas. Hemos elegido en este caso, para este proceso políticas, contar con dos grandes enfoques. Uno es el enfoque de derechos y el otro es el enfoque de territorios. Ambos enfoques tendiendo hacia una lógica de desarrollo humano. En el enfoque de derechos estamos hablando tanto de derechos de los artistas en términos a la libertad de expresión y al resguardo de los derechos de sus obras, como también a los derechos de la ciudadanía. Y aquí estamos hablando de los derechos que tiene la ciudadanía de participar activamente en la vida cultural, el derecho de acceder y disfrutar del patrimonio, los derechos asociados a los pueblos originarios de formular y decidir sobre la aplicación de leyes y la transmisión de sus propios saberes, y los derechos de migrantes a la protección de sus tradiciones. En ese sentido, cuando hablamos del enfoque de derechos, en este proceso política estamos pasando de un enfoque en que el centro era el artista a un enfoque en que el centro es el ciudadano, ¿ya? Y con ese centro es que se reflexiona sobre las políticas públicas. Y luego el enfoque territorio tiene que ver con dar cuenta también de la diversidad que tenemos como país y de la diversidad que existe incluso dentro de cada región, y asumir que entonces cada uno de estos territorios tiene que tener sus propias lógicas de intervención en el ámbito cultural, de diseño y de intervención en el ámbito cultural de acuerdo a su propia historia y a sus propias realidades. Luego tenemos los principios, que los vamos a ver en una lámina un poco más adelante, y con respecto a los ejes, las políticas, los ejes tienen que ver con las principales líneas de acción de estas políticas culturales, y en este proceso políticas estamos definiendo son 6 los grandes ejes, que después Simón les va a ir contando mucho más en detalle como qué es lo que declara que se hará en la política para cada uno de estos 6 ejes. Pero a grandes rasgos decir que uno de los ejes, por ejemplo, es el eje de fomento de las artes, donde normalmente se ha apoyado, tradicionalmente se ha apoyado el ciclo de valor de las artes, desde la educación y hasta la creación y hasta la producción, y que esto se sigue apoyando fuertemente en este proceso político, pero en esta lógica del enfoque territorio y del enfoque derecho se mira hoy también fuertemente las diversas escenas locales de los diversos territorios. En términos de participación, estamos tratando de dejar de hablar tanto del acceso a la cultura y las artes y hablar mucho más hoy día de una participación activa de la ciudadanía en las artes y en el patrimonio.
En términos de patrimonio, también se está velando cada vez más porque las estrategias vayan en pos de empoderar a la ciudadanía de su propio territorio. En términos de infraestructura, estamos pasando del concepto de infraestructura al concepto de espacios, en que la infraestructura, entendido que la infraestructura en sí sola no tiene sentido, la infraestructura cultural me refiero, no tiene sentido si es que no hay una ciudadanía que se empodere de ese espacio y lo haga propio. Luego, en términos de educación, estamos hablando fuertemente de la vinculación entre el Estado y los espacios de vinculación tanto formal como no formal, o sea, la vinculación entre el Estado, en este caso la institucionalidad cultural, con esta institucionalidad de educación y con aquellos espacios de educación no formal también. Y luego en el eje de institucionalidad estamos hablando de fortalecer vínculos entre la institucionalidad central y el Estado representado en las distintas regiones y municipios, y promover así también los vínculos asociativos entre privados y entre públicos y privados. Bueno, políticas sectoriales vigentes. Tenemos que ya se han aprobado en este último periodo la política del libro y la lectura, la política de la música y la política del audiovisual. Se suman a este proceso las políticas de las artes escénicas, la política de la artesanía y las políticas de las artes de la visualidad, que es la que hoy día vamos a desarrollar con mayor fuerza. Luego contarles que en el proceso de diseño, muy a grandes rasgos, están estos 5 grandes momentos. Se levantó primero información de cada uno de estos sectores. Nosotros como Departamento de Estudios ahí también tenemos bastante que decir al respecto de la información que existe y de la que no existe, que muchas veces es tan importante como la que existe. Luego, los procesos fuertes de participación ciudadana que ya les expliqué recién. Bueno, hubo procesos de participación desde las regiones y luego un reflexionar sobre lo que ya había ocurrido en las regiones para ir consolidando el documento. Luego instancias interdepartamentales, también viendo cómo el Consejo de la Cultura, no solo desde el Departamento de Estudios y el Departamento de Fomento al que pertenece Simón, sino que toda la institucionalidad cultural se vuelca hacia la ejecución de estos procesos de política. Luego hubo un trabajo con comités político-técnicos, que ahí hay un comité asesor para cada una de estas 3 disciplinas que componen la macroárea de las artes de la visualidad, que también reflexiona al respecto. Y en la cuarta etapa, ya les mencionaba anteriormente, la coordinación interinstitucional. Hubo también sesiones con otros servicios y ministerios para dar cuenta de lo que había pasado en estos procesos de reflexión y hacerlos parte también de estas políticas, terminando con la aprobación del Directorio Nacional, que hasta hoy día es quien en el Consejo de la Cultura aprobaba todas las políticas culturales. El paso 5 es la implementación ya de estas políticas y de su seguimiento y evaluación. Bueno, y en términos de principios, los principios que nos rigen son los principios que hoy día también tiene el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que son el principio de la diversidad cultural, el principio de la democracia y participación cultural, el principio del reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, principio del respeto a los derechos y la libertad de creación y valoración social de los creadores y trabajadores culturales, principio de reconocimiento de las culturas territoriales, principio del patrimonio cultural como bien público y principio de la memoria histórica. Y con esto ya dejo a Simón para que nos cuente un poco más detalle de lo que apareció tanto a modo de diagnóstico de antecedentes como las líneas de trabajo en torno a la política de las artes de la visualidad. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Como decía la Alejandra al principio, aceptamos el desafío en conjunto y darle también, bueno, una mirada desde el trabajo que estábamos haciendo. Estamos tratando también de difundir y dar a conocer lo más posible el trabajo que hemos hecho en torno al levantamiento de las políticas, porque es un esfuerzo que en 4 años, como decía la Alejandra, todos los sectores creativos, que son 13 sectores creativos que están al interior del Departamento de Fomento, se dieron la tarea, digamos, de renovar sus políticas, que tiene que ver más bien con un documento, digamos, una hoja de ruta y una visión también que se le pone a cada uno de
estos sectores. Y en ese sentido creo que es importante una cosa que consignó la Alejandra, que es cómo afrontamos también el desafío. Las políticas anteriores se habían establecido desde las disciplinas, digamos, por separado de la fotografía y de las artes visuales, el área de nuevos medios, que en términos como generales tiene que ver con la relación entre arte, tecnología y también las exploraciones y investigaciones que hacen los artistas relacionados con la ciencia, con la cultura digital, etc. No existió hasta el 2011. Y el desafío de renovar una nueva política con una mirada más amplia y darle un sentido más transversal, donde sabemos que muchas veces la institucionalidad pública va corriendo tras las transformaciones también del quehacer cultural y del quehacer artístico, y sabemos que estas disciplinas podían tener un componente en común que se basaba en la visualidad como un concepto que los mancomunaba, y se decidió que había más desafíos conjuntos que separaciones entre estas tres disciplinas, y por eso fue que el impulso fue diseñar acciones conjuntas para abordar, como dice ahí, problemáticas transversales que estos tres sectores por separado estaban teniendo y que de forma más transversal podían tener una fuerza mayor. Ay, perdón. ¿Ya? Entonces, algunas de las principales ideas, como también dijo Alejandra, este fue un trabajo que, si bien hubo un levantamiento inicial en términos de diagnóstico, todos sus objetivos y sus medidas fueron trasvasijados de los encuentros participativos, digamos, a lo largo de todo Chile. Entonces, si ustedes ven en algún momento el documento, van a ver un componente muy fuerte regional y sobre todo con una carga muy fuerte de poder activar distintas estrategias a mediano y largo plazo en regiones distintas de la metropolitana, que se menciona mucho ese concepto, y que es algo que tiene un sello, digamos, dentro de las ideas fuerza de esta política. También, como se decía, abordar un desafío conjunto entre estas tres disciplinas, y aquí creo que vienen dos puntos que nosotros tenemos de manera muy sentida como sector, que tal vez son los puntos en conexión que podemos entregar también para este debate, que tiene que ver con la formación. En la escuela hicimos 2 mesas especializadas con los centros de formación técnica, las escuelas, las universidades que tenían escuelas de arte, y también con los museos. Como ustedes saben, bueno, esta misma universidad tiene un museo universitario, y existen, a lo largo de Chile, muchos museos de la red de la DIVAM, y algunos que son específicos de las áreas nuestras, que tienen que ver con artes visuales, y a esos más los convocamos a hacer, digamos, una mesa en conjunto y a plantear desafíos también importantes, sobre todo porque en los museos y en las universidades se alberga también, se alberga patrimonio, se alberga colecciones, se alberga también investigación, creación, desarrollo, extensión, publicaciones, generación de conocimiento, y es allí también donde hay fuertes brechas y fuertes problemáticas que no se han abordado de manera histórica o de manera conjunta. Vamos tirando algunas imágenes de algunos de los programas que hemos desarrollado en conjunto. Esta fue una exposición que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, un programa regional con artistas de todo Chile, que fue en paralelo al desarrollo de la política. Íbamos haciendo la política y al mismo tiempo estábamos levantando equipos curatoriales que estaban haciendo una investigación a lo largo de todo Chile. Y las principales brechas, como les comentaba, son como el espejo, digamos, de las ideas principales. Tiene que ver con la concentración del desarrollo de las artes de la visualidad, sobre todo en la región metropolitana, donde evidentemente los dos temas que les estaba hablando anteriormente, el tema de museos y universidades, se ve muy reflejado en términos de concentración. Como ustedes saben, de Valparaíso hacia el norte no existe ninguna universidad que tenga la carrera de artes visuales. En el sur encontramos 3 o 4 o 5, digamos, universidades, la Universidad de Concepción, de Valdivia, en Temuco hay una carrera, en Los Lagos hay una pedagogía, etc. Si lo llevamos al ambiente de las pedagogías, el análisis es más dramático todavía. La desarticulación de diversas acciones en términos institucionales, la ausencia de una política pública que resguarde el manejo de colecciones y archivos, este tema está muy centrado en el tema de los museos, y la falta de una articulación y planificación en torno a la internacionalización de los creadores y de las acciones que se hacen a nivel internacional.
El ejercicio de política exigía también hacer también una comprensión un poco esquemática de cómo se mueve o cómo se plantea la escena de las artes de la visualidad. Me va a ser un poco largo poder explicarles la complejidad que tiene este diagrama, aunque se ve muy simple, pero sí la columna principal desarrolla una idea que queríamos darle un sello, que esto parte y termina con la generación de patrimonio. ¿Por qué parte y termina con la generación de patrimonio? Porque desde el patrimonio es de donde nos establecemos como para mirar o nos inspiramos o nos concentramos para ver lo que podríamos generar. Luego pasamos por la formación, la creación, la producción, la investigación, la obra, la difusión, la circulación y posteriormente la generación de patrimonio. O la generación de obra, o la generación de colecciones, digamos, que podrían estar permanentes en espacio. Algunas cosas en específico del área quizás del área de nuevos medios, que es importante, sobre todo por el cruce que nos planteamos como desafío ante la generación del área, que estaba la pata de relacionar arte con tecnología, pero también con la investigación que tuviese alguna relación con arte y ciencia. Decir que en la institucionalidad pública, a través de sus fondos concursables, que es una manera también de mirar cómo se ha desarrollado nuestra institución. Antes de la generación del área de nuevos medios hubo algunos vestigios, digamos, de fondos concursables que eran bastante anómalos, si se quiere, a las líneas tradicionales que tenían que ver con la creación en ciberarte. Hubo un año una línea en creación y desarrollo de proyectos multidisciplinarios y multimedia. Hubo otra línea otro año, hasta que la generación del área de nuevos medios generó, digamos, por consecuencia, un desarrollo de una línea específica de creación, de investigación y difusión en las áreas de arte, tecnología, ciencia, cultura digital, que está disponible, digamos, para su postulación desde el año 2011. Pero este dominio, independiente de su nombre, que es bastante problemático en sí, ya sea en términos académicos como en términos de identificación del sector, digamos, creativo, guarda, digamos, una importante demanda también de distintos creadores y distintos, digamos, colectivos y generadores de pensamiento que no encontraban su lugar de interlocución, digamos, en la institucionalidad, y el área de nuevos medios un poco trajo consigo ese espacio de diálogo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver algunas de las definiciones que también están en el documento, que sobre todo tienen que ver con un espacio académico, intelectual y de conocimiento que se empezó a generar, digamos, a mediados de los años 70 y con mayor formalización en algunas universidades en los años 90 en adelante, y con todo su rigor en términos de publicaciones, en términos de desarrollo académico sostenido, yo creo fuertemente desde el año 2000 en adelante, con el surgimiento de quizá un momento paradigmático que es el lenguaje de los nuevos medios de Lev Manovich, que no solamente es un libro como insigne, digamos, porque trae consigo la idea de lo nuevo en términos de la idea de los nuevos medios, sino que también instala, digamos, esta problemática de manera como mucho más consciente en las academias, sobre todo anglosajonas y en Estados Unidos. Otro elemento fundamental, digamos, que tratamos de abordar en la complejidad que comprende el mundo de los nuevos medios, las artes visuales y la fotografía, es que en el sistema escolar formal nosotros tenemos una asignatura de artes visuales que está, digamos, de manera fija de primero a segundo medio, y después se forma de manera optativa, creo que durante la media. Y también está la asignatura de tecnología. Ahí hay algunas definiciones que son las definiciones del currículum que se estableció el año 2015 y el año 2013,
que como algunos saben, o los que estén más ligados a la educación, digamos, en la educación escolar, el currículum es como también una declaración de intenciones respecto de lo que debiesen ser cada uno de los desarrollos curriculares específicos en las aulas, y que da para revisarlo, sobre todo el de tecnología, porque es uno de los más nuevos y tiene cosas bastante interesantes que todavía no, o por lo menos nosotros no accedimos a esa información, no sabemos cuál es el impacto real, digamos, en aula de lo que ha pasado con ese ramo de tecnología. Cuando yo estaba en el colegio se llamaba técnico manual, después pasó por distintas sedazos, y hoy día el currículum, o lo que se establece en el currículum, es una cuestión bastante, como les decía, interesante, que tiene que ver no solamente con el desarrollo, digamos, de la tecnología como el hacer algo, sino que también con una comprensión de lo que los medios tecnológicos, los medios digitales han hecho o han transformado en la sociedad. Así que yo los invitaría, si es que ustedes tienen interés en estos temas, a ver la declaración de principios del currículum, o cómo se desarrolló el currículum en tecnología. Bueno, hay un poco más de lo mismo respecto de eso. Y en el ámbito universitario hicimos un ejercicio que también para nosotros fue un ejercicio tensionante, que tiene que ver con las carreras de artes visuales y de fotografía en centros de formación técnica y en universidades están bastante establecidas y tienen una raigambre histórica bastante ya sabida, pero a la hora de decir dónde se enseña, dónde se aprende los nuevos medios, las artes mediales o la relación entre arte y ciencia, o desde dónde salen, desde dónde egresan los creativos que después hacen obra o hacen investigación relacionada con estos temas, ya la cuestión se nos dificultó un poco más. Se nos dificultó un poco más porque desde los ámbitos de la arquitectura, desde los ámbitos del diseño, desde los ámbitos propios de las artes visuales, de la propia fotografía, o de carreras, digamos, que son distintas y son de nuevo orden, que son de animación de videojuegos, de servicios creativos digitales, etcétera, están egresando una mixtura, digamos, por lo menos en términos de carreras de pregrado, que han aportado al campo creativo de los nuevos medios, de la relación entre arte y tecnología. Como algunos saben, existe el Magíster de Artes Mediales que imparte esta universidad, existe un postítulo de Arte Sonoro, en la Universidad Católica también hay un laboratorio de Música y Tecnología, y carreras, digamos, que han sido más afines en ese ámbito. Pero evidentemente que va a ser quizás muy complejo que de aquí a mediano plazo exista una carrera de licenciatura de artes mediales o de arte y ciencia, digamos, ¿ya? Sino que más bien en los currículum propios de la universidad, de los desafíos en términos de posgrado o de postítulo o de enseñanzas más especializadas, ahí el desafío está como sobre la mesa respecto de la utilización de nuevas tecnologías, del desarrollo, digamos, de conocimiento a partir de lo que ha pasado, digamos, con la ruptura en el ámbito de lo digital, de lo creativo, etc. Y bueno, como les decía, el panorama, digamos, de carrera, si uno lo ve extendido en el mapa, es bastante crítico en ese sentido, porque sabemos lo que genera la universidad y sabemos también la historia que tienen las artes visuales, por ejemplo, con su relación con la academia y lo que produce, digamos, en los lugares donde no hay academia o donde no hay universidad también. Que hay ejemplos muy interesantes en ciudades donde no hay universidades, pero hay una producción muy rica. Yo vengo llegando a Antofagasta, fui también a Iquique a presentar la política y hay escenas artísticas evidentemente muy fuertes, pero que a la vista de ver otras escenas como en Concepción o Valparaíso que tienen la enseñanza o que tienen un sistema, un dispositivo crítico de conocimiento, etcétera, da para una reflexión, digamos, mayor respecto de la instalación de carreras a lo largo de Chile. Y respecto de la investigación, que creo que también es uno de los temas que apunté como uno de los lazos que podemos establecer, se habló mucho a lo largo de Chile, digamos, sobre todo en
en aquellas regiones donde no hay universidades, cómo ejercer la investigación, cómo ejercer, digamos, la producción de obra. Hoy día existen distintos dispositivos, digamos, muy ya emblemáticos en las artes de la visualidad, como son las residencias de investigación, como es la relación con el territorio, como es la relación, digamos, de distintas formas en que los artistas o los creadores o los investigadores tienen una relación, digamos, con sus procesos de creación o de investigación. Y en ese sentido, bueno, el Consejo ha tenido diferentes herramientas, diferentes estrategias para acercar la creación y la investigación, digamos, o para facilitar la investigación y la creación, no solamente a través de fondos concursables, sino que también diferentes programas que ha establecido para fomentar o para ayudar en esos términos. Algunas estadísticas de fondos públicos, que igual siempre es interesante mirarlos en perspectiva, no solamente en términos de los recursos, sino que también en términos de la cantidad de proyectos, digamos, en perspectiva desde el 2014 al 2017. Como bien sabe Alejandra, los fondos de cultura son una herramienta infinita de información que a veces no le hemos sacado el provecho que tiene, pero tiene mucha información que nosotros nos hubiese gustado mucho también adentrarnos mucho en lo que implica, digamos, los distintos vaivenes que ha tenido los distintos fondos, pero ahí tenemos más o menos de manera bien gruesa las distribuciones, sobre todo lo que nos queríamos enfatizar, que era respecto del nacional y del regional, respecto de las distintas disciplinas. Como históricamente ustedes pueden ver, la torta se reparte, digamos, todavía respecto del teatro, que tiene una balanza específica, pero áreas que han sido más o menos nuevas, como el área de arquitectura, como ven ustedes ahí, el área de nuevos medios, etcétera, a lo largo del tiempo también han encontrado su lugar. El vínculo con la ciudadanía, también quisimos exponer los distintos, digamos, como asistencias o porcentajes, digamos, a las distintas actividades, museos, etcétera. A proyectos relacionados con arte y tecnología, esto se preguntó el 2012 en la encuesta de participación y consumo cultural. ¿Ya? Bueno, y aquí yo creo que esto es para que ustedes lo puedan ver, digamos, de manera más detenida en la política, porque es un proceso más o menos largo, pero como les decía Alejandra, son todos estos ejes. Cada uno de estos ejes tiene objetivos y tiene medidas específicas, digamos, a cumplir durante los 5 años de implementación de la política. Y lo interesante es que, como decía Alejandra, se está trabajando en un esquema en que el Consejo Futuro Ministerio no es el único responsable del cumplimiento de cada una de las medidas, sino que estamos involucrando a todo el sector público y también, digamos, a la ciudadanía en tratar de hacer, digamos, el cumplimiento de todos estos objetivos y todas estas medidas que son bastante ambiciosas y que ustedes las pueden ir viendo y revisando cada una de ellas en los distintos ejes. Y evidentemente, como decía al principio, una de las cosas importantes ha tenido que ver con la investigación, ha tenido que ver también con las universidades y sobre todo con los museos como espacio de intersección, digamos, de la investigación y la creación. Esto sigue, pero no les voy a leer todas las medidas ni porque hay ejes, digamos, que son distintos de los que estamos conversando hoy en día. Gracias. Lo que yo quiero hacer es compartir desde la experiencia de este lugar en el que he estado desde su creación, cierto testimonio y historia de cómo este temblor de las fronteras de los saberes se ha ido viviendo por dentro, en una institución que nació frente a una preocupación bien económica. El Consejo nace hace más de 10 años, en el 2005, frente a un convencimiento al que llega un grupo de economistas respecto de que si Chile sigue creciendo sobre la explotación de los recursos naturales, tenemos corta vida, digamos. Y frente a eso aparece la innovación como un mecanismo alternativo de incorporar conocimiento para que a partir de esas riquezas naturales que están regaladas en nuestro país y de la capacidad de los seres humanos
podamos tener alternativas para la sobrevivencia económica del país. Y es así como se gesta este espacio. Tiene, a mi juicio, dos atributos preciosos que nos hacen tanta falta en tantos otros espacios. Uno es que se compromete con el futuro, cuestión que nos cuesta hacer en general desde el sector público. Es una iniciativa del sector público, pero que convoca al mundo privado, a distintos actores del mundo de la ciencia, tecnología e innovación. Y la segunda es que busca crear orientaciones, porque esa es la tarea de este lugar, generar orientaciones para abrir espacio a la innovación en Chile, pero con diversidad de miradas, que eran en un inicio diversas para lo que era la época y que hoy día son estrechas para lo que la época requiere. Porque en ese minuto lo que se hace es convocar al mundo de los empresarios y emprendedores, innovadores, donde se supone que van a surgir todas estas nuevas industrias o posibilidades de servicios, al mundo de las ciencias, pero sobre todo, yo confieso bien, mucho más representado por las ciencias naturales y exactas que por las ciencias sociales y las humanidades y las artes. Y al mundo de los expertos en políticas públicas, que también aquí yo quiero contar puras verdades de las cuales soy testigo. Era fundamentalmente los expertos en políticas públicas que han sido un dominio de expertise que ha sido súper dominado por los economistas. Entonces, allá eso, y créanme, en esos años era un tremendo ejercicio de apertura, pero el tiempo trae regalos, digo yo, y nos pone en crisis. Y me gusta esta metáfora del temblor como convocatoria, porque lo que ha pasado durante esta historia de un poquito más de 10 años es que efectivamente está temblando nuestro planeta en muchas dimensiones y se nos hace evidente en la frecuencia de mayores eventos de desastres naturales en nuestro propio país y en el mundo. Y ahí yo me atrevo a decir una cierta crisis o perplejidad que por lo menos a varios, entre los que yo me cuento y con los que comparto, nos tiene un poco tomados, así como cuando uno lo toman del alma, digamos. Como cierta sensación de que, como hemos vivido de separados, parece que no vamos a poder seguir viviendo o vamos a vivir muy mal. Y en este lugar, que nace desde lo que yo les describo, una preocupación que es netamente económica, ocurrieron a lo largo de su historia temblores internos y externos, digamos. Y los que hemos estado ahí más tiempo, tratamos de ayudar a que esos temblores se conviertan en oportunidad. Entonces, en ese camino, digamos, una cosa notable para mi gusto es que este consejo nació llamándose de Innovación para la Competitividad del País. Y hoy día, yo con orgullo, por eso pido que lo digan entero cuando me presenten, se llama para el desarrollo. Y le pueden faltar muchos apellidos que siempre nos reclaman, pero ese solo cambio de nombre trata de reflejar un intento sincero de entender que nuestra preocupación no se reduce a lo económico productivo y quiere ser más amplia. Y aquí creo que desde este lugar, pero me atrevo a decir que en muchos espacios estamos en un proceso que está recién caminando, que estamos recién andando. Yo no me atrevo a decir hemos hecho avance, pero claramente el camino que nos queda por caminar es mucho más grande y pareciera ser que la única manera de encontrarnos de nuevo desde las diversidades que somos es caminando un buen rato juntos. Y yo creo que con la humildad de saber que hace mucho rato no caminamos juntos en distintos espacios. Entonces, algunas como anécdotas o historias dentro de este lugar desde el que puedo hablarles con más propiedad es que, por ejemplo, cómo cambia, digamos, nuestro discurso, nuestra invitación y a quienes convoca en 2 o 3 ejemplos que fueron como bien constitutivos del Consejo, de este Consejo. Cuando recién nace el Consejo hay una tremenda polémica alrededor de que este Consejo propone que haya cierta orientación de recursos públicos hacia áreas prioritarias, pero esas áreas prioritarias se conciben como sectores económicos con potencial de clúster. Yo no sé si aquí se manejan con esa nomenclatura, yo soy veterinaria para que ustedes sepan, estudié economía para poder entenderme con los economistas y estudié después políticas públicas, entonces he tenido que traducir varios de estos conceptos, así que los puedo explicar
Pero en el fondo es qué sectores económicos que eran propios de Chile, aquellos de recursos naturales, tenían la potencialidad de ir diversificándose a partir de lo que son. Entonces, por ejemplo, uno clásico era, Chile tiene un cierto sitial en la acuicultura, pero a partir de incorporar conocimiento allí, nosotros podríamos entender mejor la dinámica de los mares, ciertas propiedades químicas que favorecen desde el mundo marino los salmones, y eso permitiría, por ejemplo, ser usado para diversificar especies marinas, pero también la propia comprensión de nuestros mares podría abrir otras posibilidades para nuevos servicios. A eso se refiere. Que cómo en el fondo a partir de algo que hoy día estamos explotando podemos crear valor. Pero en esa apuesta por ciertas prioridades de Chile hemos ido evolucionando y nosotros incorporamos hace no mucho tiempo, o sea, años, pero no tanto tiempo, el concepto de laboratorios naturales, tratando de dar cuenta de que las posibilidades de Chile no solo se abren mirando lo económico productivo. Y les voy a dar un ejemplo con el que hemos trabajado persistentemente y hemos logrado ir avanzando. Chile tiene singularidades propias, o sea, singularidades que lo caracterizan. Una que puedo nombrar, o sea, una que es evidente, yo creo ya para todos nosotros, es sus cielos despejados casi todos los días del año en el norte, que nos dieron un espacio privilegiado en el mundo de la astronomía. Pero otra más desconocida quizás en el mundo público, de la política, ha sido la posibilidad que tenemos en la región de Magallanes y de la Antártida chilena, donde hay allí tenemos las aguas más limpias del planeta, unas reservas de biodiversidad que son increíbles, ecosistemas que son únicos en el mundo y una entrada a la Antártida, que es uno de los pocos territorios que hoy día existen, que tienen que ser gobernados superando el Estado-nación como lógica de gobernanza y donde la ciencia juega un valor determinante en cómo se toman esas decisiones, porque la conservación es mandatoria respecto de otras prioridades. Entonces, son en todo sentido un laboratorio de ensayar nuevas maneras de organizarnos, de tener que cuidar un patrimonio cultural, donde ha habido no sé si conocen o son algunos medios magallánicos, pero hay una cierta apropiación y orgullo de ser de esa zona, donde además esa manera de priorizar efectivamente abre oportunidad económico-productiva, pero al mismo tiempo, por lo menos a mí me pasa, que me inspira de otra manera, porque me da cierto sentido de pertenencia y de orgullo, de identidad de pertenecer a un país tan diverso y precioso que podemos tener los desiertos más áridos del planeta y las reservas más, y una entrada a la Antártida en el sur. Entonces, ¿cómo esto de competitividad del desarrollo se traduce en relatos que por sí mismos convocan a más, que por sí mismos apelan no solo al razonamiento económico productivo o de la eficiencia o los recursos bien gastados, sino al involucramiento más afectivo y tocando nuestra identidad? Y creo que ese trabajo, que como les digo, hemos iniciado y empujado desde ahí, es un trabajo en el cual vamos a tener que seguir trabajando. Y me quedo con ese ejemplo nomás, para dar espacio a lo que pueda venir después. Y creo, porque parte de lo que nos toca hacer desde nuestro mandato es que estas orientaciones estratégicas de cómo vincular a la ciencia, las ciencias, para así incorporar la diversidad que hay allí, las tecnologías y la innovación, no me atrevo a decir innovaciones, pero como concepto, cómo estas áreas se ponen al servicio de preocupaciones que nos reúnen como chilenos y que nos reúnen como seres humanos, porque lo que estamos viviendo hoy día, cómo se ponen al servicio de esto con una mirada de futuro que por lo tanto tiene que intentar leer lo que está emergiendo. Y en ese espacio de leer lo que está emergiendo, lo que podemos decir es que hay señales que, como yo no sé si lo dijiste tú, Pablo, o lo dijeron ustedes, ya me confundo, pero pareciera ser que no nos dejan, no, lo dijiste tú, otra salida
que reunir saberes y haceres, que me gusta eso de saberes y haceres que me regaló la Sonia ayer, de reunir saberes y haceres en todas las dimensiones de lo que somos humanos. Y solo permítanme un ejemplo que nosotros hemos ocupado y en el cual estamos iniciando, nos invitan a dialogar, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo para ver oportunidades de nuevo empleo. Entonces las conversaciones en general parten cuáles son las oportunidades laborales que se están abriendo en las profesiones. Y vamos a tratar de leer profesiones. Y resulta que entre medio hay una nube de amenaza que dice la inteligencia artificial podría sustituir a los seres humanos. Y cuando esas nubes de amenaza aparecen, entonces la conversación sobre las ocupaciones no es solo qué industrias nuevas se van a abrir y cómo tratamos de estar mejor preparados, es también qué nos pasa, porque esto de la inteligencia artificial nos lleva a una conversación sobre lo humano. ¿Qué es aquello que es esencial de lo humano que nunca va a ser sustituido por lo no humano, por ejemplo? Y entonces nuestras conversaciones, si leemos estas señales de futuro, nos desafían a mirarnos de distinta manera, a no seguir solo mirando desde las carreras que hoy conocemos, a ir dándonos cuenta que por ejemplo, y déjenme dar este ejemplo del que estoy orgullosa, tuvimos una preciosa conversación con Bárbara Figueroa, que es la dirigente de la CUT. Preciosa digo porque yo creo que no la he escuchado, conozco, en mi medio hay que saber quién está en qué, pero en un espacio en que nos encontramos hablando de oportunidades laborales, ella planteaba que a ella le parecía que en su gremio, que lo que ella representaba no podía solo ser la expresión de la huelga frente a las pérdidas de los empleos, que había que trabajarse internamente y con otros para participar en el diseño de nuevos empleos. Porque lo que está pasando viene más allá de que estemos de acuerdo o no, y vamos a tener que resignificar muchas de las cosas que hasta ahora conocemos, y en esa resignificación reconocer también dolores. O sea, parte de lo que me decía es que hay una generación entera dentro de mi gente que su identidad pasa por su oficio o su profesión, y que hoy día están en una crisis que es mucho más fuerte que la de perder el empleo solamente, es más profunda y más dolorosa que eso. Y por lo tanto hay que hacerse cargo desde dimensiones que son más amplias que solo las oportunidades laborales. Entonces, lo que trato de decir, quizás un poco desordenado, es que los tiempos que vivimos, yo quiero creer y trabajo en lo que pueda con algunos de los que están acá como socios, que pueden ser una oportunidad tremenda de producir un temblor que nos obliga a encontrarnos juntos, como en el relato de Pablo, en esa casita donde se nos olvidan las diferencias con las que nos hemos etiquetado. Y allí creo que el rol de las artes, reivindicando los sentires, poniendo las alertas sobre aquello que nos tiene incómodos, es sumamente necesario para humanizar estas conversaciones que han perdido de aquello. Y solo para citar un ejemplo, el que por lo menos yo me cuelgo con cada persona que se integra al equipo nuestro, es una obligación ver Black Mirror, espero que la hayan visto. Pero porque esa serie de Netflix nos enfrenta a los temores que están esa serie, nos hemos informado, está súper bien documentada en términos de avance científico-tecnológico. O sea, lo que allí se relata que podría ocurrir, como es un humor bien inglés, como situaciones en las cuales perdimos el sentido del humano. Esa es como mi manera de describirla. La tecnología está a 2 minutos de efectivamente que esas posibilidades que allí se relatan existan. Y en esta mirada del futuro, nosotros hemos tomado a la ciencia ficción como tan importante referente como los estudios más de tendencias u otras técnicas de mirar hacia adelante. Entonces, yo les confieso que en el Consejo la relación con las artes es una relación que está empezando, está en sus primeros coqueteos. Sí, y podría acelerarse con la voluntad de muchos de los que aquí estamos, y es necesario que ocurra. Pero lo que sí estamos conscientes es que en estos conjunción de saberes y haceres está la única receta que uno podría decir de cómo caminar en un tiempo en que todo está temblando.
Y ahí me quedo. Justamente el tránsito en el texto curatorial de la Bienal, hablábamos justamente de esta relación entre el humano, de dónde está la humanidad, nos hacemos esa pregunta ahora, ¿no? Como en relación al desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí hay algo que, bueno, justamente quería aprovechar la oportunidad de hacer este pequeño homenaje a Juan Carlos Martinoya, a Nahum Joel, que fueron profesores de esta universidad. Juan Carlos Martinoya fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Fueron profesores, padres, intelectuales de Humberto Maturana y Francisco Varela, que desarrollaron la teoría de la autopoiesis y que es considerada justamente una de las bases filosóficas de la inteligencia artificial también, ¿no? Entonces tenemos muy cerca, esta misma universidad fue uno de las que instaló una reflexión filosófica sobre estos temas, que lamentablemente, bueno, ellos también fueron los que desarrollaron uno de los primeros seminarios de arte y ciencia que se desarrollaron en esta misma universidad también hasta el 73, que lamentablemente fueron eliminados después del golpe de Estado. Ellos, Juan Carlos Martinoya, Nahum Joel específicamente, trabajó después en la UNESCO instalando estas preocupaciones, saberes y conocimientos que han estado suspendidos por mucho tiempo. Imagínate, no se hubiera suspendido, hubiéramos tenido todo este tiempo de trabajo y reflexión en torno a estas uniones, esta especie de renacimiento que significa esta relación arte-ciencia gracias al desarrollo de la tecnología. Yo creo que es el momento de poder abrir la conversación con ustedes. Hay una pregunta muy interesante que justamente lanza Catherine en torno a qué es lo esencial del humano, ¿no? Hay algo ahí que es muy potente, es vibrante, ¿no? Como esta noción de cómo nos enfrentamos a esta especie de tecnofilia actual, de esta especie de adicción a los medios tecnológicos, que Black Mirror, como tú mencionabas, también refleja, ¿no? Como esta idea de la inmortalidad, de la trascendencia a partir de la tecnología. Son preguntas muy desafiantes y que, bueno, justamente consideramos que en esta constitución de posibles políticas culturales de arte, ciencia, tecnología, cultura digital en Chile, el Estado se hace cargo, la academia se hace cargo también de responderla. Pero ahora estamos nosotros, ¿no? Y sería muy interesante si de parte de ustedes puede emerger una reflexión, una pregunta y poder compartir con la mesa este diálogo. En relación a si estamos en el mejor de los mundos posibles. Chuta, si estamos, ojalá. Okay. Si estamos en el mejor de los mundos posibles, pensaba en cómo estamos en un mundo en donde la potencia que tiene esta, que lo conversamos también ayer con Katy, la potencia que tiene la diferenciación constante que hacemos para poder identificarnos. Hoy día en la mañana hablábamos de la identidad y la memoria en este tema del temblor y los desastres y cómo atraviesa nuestra identidad, pero es una identidad chilena bastante particular. Los chilenos tenemos una identidad que se basa en la diferenciación, no en la definición de lo que somos. ¿Sí? Eso de la típica de qué clase social es usted, bueno, ni de arriba ni de abajo, y bueno, pero cuánto que no esté, ni soy tan pobre ni soy tan rico. No podemos decir lo que somos, ni dónde estamos, ni en la estructura social, ni en la cultura, sino a través de diferenciarnos de lo que no somos. Y a eso nos ha llevado también a prácticas que ahora con el tema de las migraciones queda bastante clara cómo atraviesa una diferencia, necesitamos esa diferencia casi, ¿no? Bueno, y eso, en ese mundo posible en el que estamos dando vuelta, es difícil encontrar algo colectivo que realmente haga sentido para incorporar intereses ciudadanos. Entonces, cuando yo escuchaba la forma de construir política orientada hacia la ciudadanía y con la participación ciudadana, que me parecen estrategias loables y a seguir, sobre todo en la construcción de los nuevos ministerios, sobre todo de ciencia y tecnología, que no sé si está siguiendo un poco la misma línea. Ustedes han hecho ahí un trabajo
yo creo, bastante acabado y responsable con eso, ¿no? Pero ¿cuál ciudadanía es la que se está integrando? Si no tenemos intereses colectivos muy claros, ¿no? Hay una desarticulación que es nuestro pecado original, creo yo, en lo humano, en nuestras formas de representarnos también colectivamente. Entonces creo que el esfuerzo en este temblor, en este momento de temblor es mayor y un desafío mucho más creativo sobre cómo poder desarrollar políticas para no solo la ciudadanía, sino que para la sociedad, integrando los distintos saberes, pero haciendo sentido de esos distintos saberes con los distintos intereses y proyectos también de los distintos grupos sociales. Y sabemos que somos poco creativos en estas estrategias políticas de participación como para poder recoger o levantar la información y las necesidades. Siempre nos quedamos con algunas solamente. Esa es mi reflexión. Ahora, como sí creo que es posible, creo que el desafío es ser más creativo, un poco también en la línea de lo que decía Pablo Oyarzún, en esto de cómo vamos a vernos con la contingencia. Yo creo que sí, las personas sí saben de eso. Y ahí el acercamiento no es a través de una participación consultiva para construir políticas que están en medio de esta contingencia, sobre todo en el tema de desastre, sino que si se quiere mirar hacia un desarrollo que no sea solo económico, si queremos tomar decisiones como país desde los distintos saberes y conocimientos en relación a problemáticas como los desastres, por ejemplo, que empiezan a ser famosos porque le hacen un daño a la economía principalmente. Después se preguntan si le hace daño a las personas, a las comunidades. Principalmente es porque este país pierde mucho dinero con los desastres, por eso estamos acá, si no, no sería un tema país. Entonces, cuando se vuelve un problema donde el país tiene que tomar decisiones, primero, enfrentar que no sea una decisión para el desarrollo solo económico, sino que sea el desarrollo a escala humana, implica hacer sentido en el ser, en el hacer, en el tener y en el estar, diría Max Neff también, pero hacer sentido y recoger los sentidos y construir esos sentidos colectivos para poder así hacer un trabajo participativo en donde se pueda identificar cuáles son esas estrategias políticas que integren distintos saberes y distintos conocimientos, incluyendo los saberes de las comunidades. Ese sería mi mejor mundo posible, en realidad. Más que nada es una reflexión, sobre todo convocado por lo que estuvo planteando Catherine al final, de cómo esto del temblor de la frontera, de lo que nos enfrentamos, y que yo creo que tiene mucho que ver con la convocatoria de este seminario, en el fondo, cómo los desastres naturales nos enfrentan a nosotros mismos como sociedad y nos muestra lo rígido que son nuestras fronteras y la necesidad de traspasarlas, en el fondo. Entonces, esta sensación de crisis de los últimos años, de las últimas décadas, las crisis a nivel mundial que sentimos en muchos ámbitos de la vida, tiene que ver también con esta conciencia de los límites que tenemos, o sea, la conciencia de los límites del progreso, de que no a través del progreso se va a poder conquistar todo lo que quisiéramos conquistar. Entonces, frente a eso, por un lado, a la conciencia de los límites que tenemos, pero paralelamente a asumir que las decisiones que se toman tienen múltiples consecuencias que también no queremos en los diferentes ámbitos, frente a eso, la crisis a partir de la cual se mira el futuro empieza a permear múltiples ámbitos de la sociedad. Y aquí me pareció súper interesante que nombraran a Maturana, porque yo creo que Maturana y Varela, una de las cosas que nos ha regalado, y no solamente a nosotros, sino que a las ciencias mundiales, y que es muy, muy relevante, es esta fundamentación de los límites del conocimiento, en el fondo, de por qué por qué sabemos que no podemos acceder a la realidad tal cual es. Y en esos límites del conocimiento, cuando asumimos los límites del conocimiento, tenemos que asumir los límites también del conocimiento científico. Y eso es parte de la crisis, porque sabemos que sabemos poco, que lo que sabemos está fragmentado. Y con eso se hace
se hacen múltiples cosas a nivel mundial y por lo tanto riesgos como los que se muestran en Black Mirror pueden ser efectivamente patentes, porque además en conocimientos parcializados, autónomos, con miradas muy poco reguladas, la política va a un tiempo distinto, la ciencia a otro, la tecnología a otro. Entonces, claro, frente a eso es natural la sensación de crisis cuando miramos el futuro, temor, crisis, ¿cómo vamos a enfrentar a eso? Y ahí tenemos que volver sobre nosotros mismos y decir, bueno, yo vengo de las ciencias sociales, entonces decir, ¿cómo lo hacemos para trabajar en conjunto, para derribar estas fronteras o al menos generar estrategias de colaboración? Básicamente porque en la historia de la ciencia ha sido la especialización, o sea, cada vez el foco más preciso y como aumentar en profundidad, pero disminución en contexto. Entonces, hoy día nos enfrentamos que ese conocimiento hiperespecializado no nos está permitiendo enfrentar problemas que nos convocan de forma conjunta, como son los desastres socionaturales y las posibles crisis que vamos a enfrentar en el futuro relacionados con nuestras propias dinámicas, en el fondo, como sociedad. Entonces, frente a eso, yo creo que es fundamental y me pareció muy, no solamente en este seminario, yo lo he visto bastante en el último tiempo, es una tendencia que en Europa ya un poco más, pero en Chile también en el último año es bastante frecuente esto de ver, han existido varias instancias donde hay un diálogo entre ciencia y arte. Y creo que es fundamental porque además tenemos que, cuando uno asume los límites del conocimiento y que la ciencia es solamente una forma de conocimiento, esa humildad nos permite dialogar también con otros. Y el arte tiene herramientas que la ciencia no tiene. Y sin embargo cumple funciones equivalentes, en el sentido de que tanto la ciencia como el arte entregan imágenes de la sociedad, entregan un reflejo de la sociedad. Son construcciones, ambas, la ciencia y el arte. Sabemos que son construcciones porque sabemos que tenemos límite en el conocimiento. Entonces, arte y ciencia entregan imágenes de la sociedad, construcciones con sus diferentes procedimientos, etc. Pero las de la ciencia son fragmentadas. Las de la ciencia son fragmentadas y son hiperespecializadas. En cambio, las imágenes que entrega el arte, desde mi perspectiva, desde lo que yo puedo ver desde la ciencia social, en el fondo me da la impresión de que tienen esa capacidad para relevar lo universal en lo particular y para convocar desde lo emocional, desde lo personal, y desde ahí entregar imágenes que permiten, desde mi perspectiva, permiten o ayudan o facilitan el convocarnos mutuamente frente a un tema. Y creo que esa articulación entre ciencia y arte es efectivamente una herramienta que nos puede permitir, no creo que derribar las fronteras, pero sí al menos generar mecanismos de articulación entre las fronteras a partir de este que nos convoquen, que nos sentamos convocados a trabajar en conjunto, a trabajar en red, a trabajar de una forma de hacer el esfuerzo de mirar al otro, que también es un equivalente en el fondo. Y bueno, y en ese contexto creo que sin duda este tipo de espacios son fundamentales y también obviamente encuentro muy notable que una institución como el CENIT se abra también a eso y con todas las resistencias con las que tiene que luchar internamente. Además nosotros fuimos testigos de esos esfuerzos en la Comisión CREDEN y creo que es fundamental lo que se está haciendo ahí. Nosotros estamos hablando aquí de cruces interdisciplinarios, trabajo en red, conceptos que están absolutamente ausentes del currículum formal que están recibiendo los estudiantes hoy en día, tanto en básica como en media. Estamos dando una educación para estudiantes que ya no existen, como que ya, o sea, como que los chicos no tuvieran teléfonos, no tuvieran internet, no tuvieran acceso al conocimiento como lo tienen. Entonces, solamente quisiera aportar que en todas estas conversaciones debiéramos ser más insistentes aún en invitar a quienes son responsables del currículum. No, yo me quería referir a algo que salió ahí respecto de como cuál es la ciudadanía que se está convocando, cuáles son, digamos, las brechas también que aparecen en estos procesos de levantamientos participativos o desde la institucionalidad que busca también como ampliar la mirada en términos de plantear consejos, en términos de plantear, digamos, lugares como más abiertos. Y una de las cosas que yo creo que
todavía creo que todavía nos falta por mejorar, que una de las brechas como yo creo que más grande es la brecha del lenguaje con la institucionalidad. La institucionalidad, y en este caso el Consejo, se acostumbra a hablar o generar un vocabulario muy propio de la institucionalidad que muchas veces lo trata de, digamos, como extender en términos de sus procesos, en términos de sus acciones hacia la ciudadanía, hacia los creadores, pero hay una distancia, digamos, todavía. Hay una distancia en que no entendemos lo mismo desde un lado y desde el otro, o la institucionalidad históricamente ha funcionado, digamos, con unos ejes que son más o menos los clásicos y, digamos, el sector creativo, por decirlo así, está funcionando a otra velocidad o con otros lenguajes o con otras, digamos, con otras texturas, si se quiere. Y en ese sentido todavía creo que ese gap, digamos, de lenguaje y también la posibilidad de que las políticas públicas se trabajen de manera participativa es algo más o menos reciente. El Consejo tiene historia, digamos, para atrás respecto a eso, porque todos los levantamientos de políticas lo ha hecho con distintos grados de participación, pero siempre es problemático a la hora de encontrar un punto en común respecto del lenguaje y también respecto de a quién convoca o en nombre de quién se convoca. Ahí, claro, uno pone en el centro en el ciudadano, pero muchas veces es el sector creativo el que más, digamos, atiende, digamos, a estas demandas. Pero hay ejemplos, digamos, que van a contracorriente de eso. En la propia generación de la ley de ministerios se levantó la consulta indígena, que fue un esfuerzo, digamos, como muy, muy aparte de lo que la institucionalidad ha hecho en relación a los pueblos indígenas y originarios respecto de establecer sus propias políticas o de generar en conjunto políticas, digamos, de Estado o políticas públicas, y ahí sí se hizo un levantamiento territorial, digamos, bastante importante, yendo a comunidades, muchas veces que se dialogaba con una o con dos personas, muy alejado, digamos, y eso resultó, digamos, en un documento bastante contundente, y que también la institucionalidad se hiciera cargo de eso, creando un departamento de pueblo originario en el caso del Consejo, y que eso resultó, digamos, o permeó algunos de los principios y algunos de los ejes rectores más importantes que tiene hoy en día la ley de ministerio. El nombre dentro de todo, que también fue una de las polémicas más absurdas, pero más interesantes al mismo tiempo que se dio en el Parlamento, ¿ya? Que muchos de ustedes la pueden haber escuchado. Entonces, en ese sentido, el tema del convocar, el tema de cómo generar este diálogo en conjunto, creo que es algo que también el Estado en los últimos 15 años, digamos, ha ido aprendiendo de manera, digamos, a tropezones muchas veces. El proceso constituyente también es otro ejemplo, digamos, de estar convocando a la ciudadanía, digamos, para ver qué resulta digamos, de esa interacción. Entonces ahí es donde todavía yo creo que nos falta un camino, digamos, por recorrer. Sí, para complementar lo que dice Simón, efectivamente las convocatorias son abiertas y efectivamente quienes llegan es la ciudadanía más cercana al mundo de las artes y la cultura. Ahora, incluso así y desde la emoción, tal vez sin mucha como articulación de lo que quiero decir, igual es importante destacar que en cada uno de los encuentros en los que a mí me tocó participar y en los que el equipo de estudios participó y en los que el equipo de fomento participó, habría que relevar que quienes asisten a estos encuentros de verdad, nosotros normalmente tenemos miedo de porque la cultura convoca mucho a la ciudadanía en distintas instancias para distintas reflexiones durante el año y siempre tenemos miedo de que la gente se canse y que ya para el próximo encuentro no vengan, y siempre llega mucha gente, y la gente que llega de verdad siempre llega con mucho ánimo de participar. Son encuentros larguísimos, muchas veces terminan después de las horas programadas, y hay un espíritu, diría yo, en estos espacios de reflexión donde muchas veces la metodología es más bien una excusa y un par de preguntas que gatillan la conversación. Y da gusto y da emoción de verdad ver grupos de personas que tal vez por su cercanía
cercanía a las artes o porque efectivamente hemos sabido dar en el clavo con los espacios de convocatoria, de verdad que siento que todavía ahí hay una ciudadanía súper deseosa de ser escuchada, de reflexionar en conjunto y de aprender del diálogo. Creo que eso es súper relevante. Y al mismo tiempo tal vez colgarme de eso para otra idea que tiene que ver con, yo igual trabajé un tiempo en temas de economía creativa, que recién lo comentábamos también antes, en esta mirada de las artes como con esta como patita en la cosa más económica que a los artistas muchas veces no les gusta y les molesta. Igual es interesante que a partir de eso puedan salir como ejemplos que desmarcan un poco el arte dentro del concepto clásico de la economía. Y ahí, por ejemplo, de las cosas que se dicen en todas las presentaciones que se hace desde el Consejo de la Cultura en términos de la economía creativa está en destacar, por ejemplo, que el artista trabaja por vocación y que el artista en ese sentido le juega un flaco favor en términos de su calidad de empleo y su estabilidad de empleo, porque finalmente es una persona que está dispuesta a trabajar muchas veces en forma gratuita o a trabajar en sus tiempos libres. Entonces, creo que ahí hay como algo con respecto a la disciplina, con respecto al sector, que hace que se movilice, que son otras cosas lo que lo movilizan y que también me da una sensación de esperanza con respecto a esta pregunta de si estamos o no en el mejor de los mundos. Otro ejemplo, y con esto termino, relacionado con lo mismo, es que también decíamos, y en términos bien económicos, para entendernos ahí con los economistas, que este sector de las artes no obedecería a la ley de la demanda decreciente, que dice que de alguna forma tú mientras más tienes de algo, menos estás dispuesto a pagar por tener otro de eso mismo, digamos. Entonces, supone que si ya te ofrecen como 10 kilos de azúcar, ya por el kilo 11 como que no estás tan interesado en pagar porque ya de alguna forma estás saciado con lo que ya tienes. Bueno, con las artes se dice que ocurriría todo lo contrario y que más bien cuando tú más te acercas a las artes o más consumes cultura en términos más económicos, que ya estamos tratando de sacar el concepto de consumo cultural también desde el Departamento de Estudios, pero mientras más te acercas a las artes, más necesidad tienes de estar cerca de ese mundo. Entonces, por ejemplo, mientras más lee una persona, más requiere leer. Y eso también, y ahora sí que con esto termino, lo que sí requiere el ser humano para vincularse con este mundo de las artes, a veces puede ocurrir de forma espontánea, pero la ciudadanía en promedio necesita quien medie o quien lo lleve a descubrir ese mundo, y ahí es donde la educación juega un papel fundamental en este caso para romper esa brecha o esa barrera inicial y de alguna forma ya luego de eso el Estado debiera solo proveer de diversidad de escenarios artísticos y culturales y de valorar también y de visualizar esta diversidad que ocurre en los distintos espacios territoriales y locales. Justamente el momento cuando empieza la especialización, y empieza justamente porque hay una tensión entre dos grandes proyectos, que es el proyecto enciclopédico de unificación del saber y la necesidad de ir especializando los saberes para poder hacerse cargo de las distintas dimensiones de la existencia que ese mismo proceso de conocimiento va poniendo al descubierto. Entonces hay una tensión que es casi como una dialéctica no resuelta, por así decir, y que sigue vigente a lo largo de los siglos posteriores, y hay todavía un último gran intento que es la ciencia unificada alrededor de los años 30 del siglo XX, positivismo lógico, fisicalismo y todo eso, que es un fracaso completo. O sea, lo cual acentúa justamente la especialización. Entonces, la pregunta es cómo tú generas condiciones, o sea, asumiendo que hay especializaciones no solamente en la ciencia, sino que en todos los demás sectores y también en las artes, o sea, asumiendo que existen grados de especialización muy importantes, cómo tú logras establecer ciertas condiciones de diálogo, de conversación entre esos saberes y haceres, como decía Katy recién. Yo estaba pensando en algunas experiencias, y tengo que hablar de experiencias que yo he tenido respecto a esta cuestión. O sea, una es, nosotros, aquí en la Chile, no fue fácil, pero hace mucho tiempo ya, el año 92, con Gonzalo Díaz, dijimos, bueno, vamos a hacer unos magísteres, pero de creación artística, cosa que era muy difícil para la Universidad de Chile entender eso. O sea,
Los magísteres son de investigación, o son MBA, son ese tipo de cuestiones. O sea, no son... ¿Cómo vaya a hacer creación artística en un magíster? Bueno, la idea resultó finalmente, existen los magísteres de artes visuales, magíster de dirección teatral y toda esa cosa que es la Chile. Tienen ese origen. Y una de las cosas que nosotros planteamos fue, uno, un magíster de creación artística, un magíster de desespecialización. Primera cuestión. O sea, llegan los tipos especializados, bueno, ahora te desespecializas. Eso permitió que Alfredo Castro fuera uno de los alumnos de nuestro magíster. O sea, tenía esas características. Pero pusimos algunas asignaturas, voy a hablar de asignaturas que en realidad no eran propiamente asignaturas, sino que eran espacios de experiencia, por así decir. Una de las cuales se llamaba modelos de pensamiento científico, la otra se llamaba proceso de simbolización social, otra se llamaba poética, otra retórica. O sea, ejemplo, Cirilo Vila dio un curso de poética donde analizó la forma sonata. Las vinculaciones que eso permitía establecer con modelo de pensamiento científico eran bastante sorprendentes. Y esa cosa tiene que ver con algo que intentamos hacer en Bicentenario. O sea, nosotros generamos unos fondos de investigación y de creación artística que tenían cruce. O sea, la idea es que el fondo de investigación artística no fuera, de investigación científico, social, humanística, etcétera, o también artística, no fuera solamente de investigación, sino que también tuviera componente de creación, y viceversa. Ahora, para eso uno tiene que poner el énfasis en algo específico, no en los resultados, en el caso de la investigación, ni en la obra, en el caso de la creación artística, sino que en los procesos. O sea, si tú generas condiciones experimentales, por así decir, de procesos, entonces estás en condiciones de establecer también de manera experimental, lo que significa que no tienes garantizados los resultados, y algunos de esos resultados pueden no ser felices. Felizmente, en el caso de Bicentenario, los resultados fueron en general bastante buenos. Yo diría que especialmente en creación artística fueron muy buenos porque ahí se logró una gran integración de investigación con creación. Pero ahí lo interesante era hacer ese experimento. O sea, la idea nuestra era hacer ese experimento para que después también pudiéramos reconocer, ¿cómo diría?, estrategia para establecer esos diálogos. Esto tenía que ver fundamentalmente con interdisciplina. Las universidades tienen departamentos, ¿no? Las universidades contemporáneas tienen en general departamentos. Los departamentos son hiperdisciplinarios. Son las facultades, que son unas cosas muy viejas, muy vetustas, son absolutamente alérgicas a la interdisciplina y tratan, en el fondo, no solamente no es que no la financien, no la den espacio, sino que tratan de que no haya, simplemente, ese tipo de cosas. Entonces, estos son experimentos que te llevan a repensar también la estructura misma de la formación, que tiene que ver con el tema de la educación, tiene que ver con cómo estamos educando a nuestros niños, por ejemplo, tiene que ver si estamos generando estas condiciones, como decía, experimentales, por llamarlo así, lo que te permite también tener creo yo, muy buena retroalimentación para la generación de políticas públicas. Hay una cantidad a mí me tocó ser miembro del Consejo Superior de Fondesit, y hasta que renuncié junto con otros miembros, porque en realidad CONECYT está muy mal. No tengo ninguna confianza en el Ministerio de Ciencia y Tecnología como va hasta ahora, por lo menos, porque creo que justamente las áreas que no son científico-tecnológicas son las que están totalmente descuidadas en el proyecto actual del Ministerio. Pero la experiencia de ese consejo, el poder conocer los proyectos FONDAP, el ver proyectos que plantean preguntas como: nosotros tenemos miles de volcanes en la cordillera. Bueno, pero hay ciertas características de los suelos, ciertas características químicas de los suelos que son favorables a cultivos agrícolas, precisamente porque somos un país volcánico. Entonces, o sea, ahí tú empiezas a descubrir todo lo que a mí me tocó ver todos los proyectos de región antártica y subantártica. Aprendí un montón que después se me olvidó todo, por supuesto, pero aprendí harto con esa cuestión. Pero no, fascinado, o sea, porque ahí estaban todos los temas medioambientales, estaban todos los temas de la fauna marina, o sea, una cosa absolutamente espectacular, pero también con un modelo que a mí me parecía interesante, que creo que uno podría explotarlo mucho más, el modelo FONDAP, ¿no? Que un modelo interesante también porque FONDAP finalmente logró aceptar el ingreso de las ciencias sociales, no de la humanidad. Las humanidades son como una sirviente en algunos casos, con suerte, pero la entrada de las ciencias sociales sí me pareció importante, y ahí hay proyectos interesantes como el de conflicto y cohesión social, que está aquí en la Chile, que lo tiene Dante Contreras. Esas son cuestiones que... Había otros proyectos urbanísticos, cosas... O sea, cuando uno empieza a tener esa mirada y empieza a ver que las estrategias de
tratamientos de problemas no tienen por qué ser simplemente el reflejo de una disciplina específica, sino que son estrategias que hay que inventar, ¿verdad? Donde justamente la ficción tiene un papel absolutamente decisivo. Ahí empieza a establecer diálogo, ¿verdad? Y una de las experiencias interesantes que nosotros tuvimos fue, hicimos un taller con los proyectos estos de investigación y creación para que nos contaran la experiencia. Una de las cosas más interesantes de ese relato de experiencia tiene que ver con la enorme dificultad para entrar en diálogo y con cómo finalmente se llegan a establecer diálogo y cómo en algunos casos no se establecían diálogo. Entonces, vuelvo a decir esa cuestión, creo que si uno genera ciertas condiciones experimentales, donde pones en relación saberes y haceres, puedes tener una retroalimentación súper interesante para generar políticas públicas donde, Katy me soplaba recién al oído, esta cuestión no la puede hacer solo el Estado. Y eso claramente es así, o sea, eso también es parte del experimento, ¿no? Entonces, pero eso. Yo soy artista y además trabajo en el mundo de la innovación, podría decirse, en medicina y en la Facultad de Ingeniería soy profe de Ingeniería Industrial. Entonces estoy como súper familiarizada con todo lo que significa el mundo de la innovación y las demandas que tienen. Y respecto a eso, yo me gustaría hacer como un mea culpa público de parte del mundo de los artistas y del mundo de las humanidades, porque siento que ni los artistas ni los científicos hemos sabido dialogar con las necesidades de una industria que no sea solamente el concepto de economías creativas, que por lo demás encuentro un poco extraño. Y sé evidentemente que hay como una intención del Consejo súper buena de trabajar con ello y que en realidad todos tenemos como la necesidad de que el tema surja, pero de verdad que me gustaría hacer ese mea culpa porque, por ejemplo, de lo que mencionaba el Enrique de estas demandas de grupos de investigadores y artes humanidades, que no hay muchas cosas ahí que no comparto, que es justamente nuestra incapacidad media histórica para trabajar, o sea, como para dialogar en las demandas de la industria. Es como que hay una escisión muy extraña entre que el mundo de los negocios es como malo y que en realidad ser arte y ser pobre es bueno. Bueno, yo no lo creo así, yo tengo una empresa, estoy súper metida en el mundo de la industria y me encanta, y creo que los artistas tenemos mucho que aportar, pero lamentablemente siento que hay como un ombliguismo del mundo de la creación que no deja como entender las necesidades del otro espacio también. Y creo que las instancias más interesantes que han pasado son las que, como la que por ejemplo mencionaba el Enrique, de Martinoya, la misma facultad donde trabajo, el mismo tema del magíster de Pablo, y hay un montón de otros ejemplos en el mundo de espacios interdisciplinarios, los mismos Fab Lab, los mismos laboratorios de fabricación digital, donde hay como un diálogo permanente entre la creación y la industria. Entonces, y la ciencia, obviamente. Entonces, como que estaba todo el rato pensando en esta cosa media culposa también muy del siglo XVIII, porque siento que siempre los diálogos, por ejemplo, en las redes sociales de los artistas son como, es que no nos consideran, o en verdad nosotros somos súper importantes, y obviamente hay que entender lo que significa como las necesidades de la industria también. Y por otro lado, quizás, o sea, da la sensación de que hay muchos elementos como de las artes visuales, de las comunicaciones y del mundo de las ciencias sociales que se ocupan diariamente en el mundo de la innovación y los negocios, como algo tan simple como el visual thinking o el mismo mapeo de datos y de colectivos que, por ejemplo, hizo el Consejo en las políticas públicas, que son de hecho herramientas que se trabajan en la ingeniería industrial, que no me extrañe que sea ingeniería industrial. Entonces, yo siento que es como que están todas las cartas sobre la mesa, pero parece que falta como esta gran articulación, ¿no? Que permita como entender que realmente hay históricamente hay una interrelación bastante antigua que yo, claro, obviamente desde la academia, lo más lógico es pensar en esta figura de la época del siglo XVIII,
pero no sé, de repente pienso en Paracelso y en sus trabajos de medicina y arte. Entonces, hay un historial y pienso en qué momento como que se perdió el foco de que en realidad no estábamos trabajando juntos, porque a mí me da la impresión de que sí, hace tiempo que estamos trabajando juntos y hace tiempo que se está haciendo esta interdisciplina, pero parece que nadie como que la ha visto. O quizás esa tensión que tenemos, esa tensión creativa es la que nos hace pensar que no estamos juntos por este como deseo en realidad. Y eso también está súper bueno. Eso, como reflexiones. Cuando presentaba a Catherine, tenía que ver con justamente los desafíos de estos nuevos contextos económicos que se relacionan justamente con la constitución de cooperativas de trabajo, con asumir desde este campo, si estamos hablando de desarrollo, arte, ciencia, tecnología, asumir que existe otra forma de distribución, de creación de investigación y de intercambio monetario. En el fondo estábamos hablando recién bueno, no hablamos mucho de eso, del tema de la criptomoneda, ¿no? Justamente ahí hay algo que este contexto, y acá voy a citar a Negri, que lo cita Bauman cuando se refiere a esta noción del interregnum, y el interregnum que significa como los interreinos, pero el interregnum desde la noción de lo viejo que no muere y no deja que nazca lo nuevo, en el fondo. Entonces, ahí, y que refleja muy bien el contexto de Chile, en el fondo, como en esta etapa de eterna transición, ¿no? Como eterna transición política, eterna transición económica, de estar encadenado a una especie de constitución, en el fondo, que no deja que cambie, básicamente. Entonces, esta noción del interreino, del interregnum, que no deja que lo nuevo nazca finalmente, que se constituya, que trascienda de estas metodologías del siglo XX, del fordismo hacia el postfordismo, debido a que el mercado aún no regulariza, por ejemplo, Uber, Facebook, todas estas empresas Facebook, que no tienen empleados casi, que son apropiadas por la gente, pero que finalmente facturan y rinden los impuestos en Estados Unidos, en el fondo. Entonces, ahí hay la idea de la constitución de esta otra economía, en el fondo, que es importante establecer. Y claro, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, justamente una de las cosas que nos interesa es que instituciones como esta puedan incorporar estas reflexiones, estas prácticas para constituirlas como política pública. Lamentablemente invitamos a la gente de CONICET también a que se uniera a esta mesa, pero la Natalia Mackenzie, que era alguien que podría haber estado, o está enferma, sí, o el Mario Jamuy, en el fondo, que estaba de viaje, porque justamente nos hubiera gustado que se hubiera sentado acá y hubiera respondido también en relación a cuál es la economía de la relación arte, ciencia y tecnología, en el fondo, porque ahí hay algo que constituye, por supuesto, política pública, en el fondo, y que nosotros desde este campo que estamos trabajando en esto, claro, los artistas crean sus sociedades, sus SPA, en el fondo, o las EIRL, en el fondo, para salir como del estado de indigencia, porque lamentablemente la mayoría de los artistas son indigentes, ¿no? O sea, no hay ni siquiera como un límite de dignificación de la práctica, en el fondo, porque no somos reconocidos totalmente. Entonces ahí hay algo que claramente estamos acá en la Universidad de Chile trabajando desde, no sé, pues, impulsando una especie de política cultural y científica, ojalá, pero desde la indigencia, ¿no? Entonces, y claro, tú has tenido la capacidad por desarrollar y por integrarte de una forma mucho más fuerte y más inteligente, pero no es la suerte que corre la mayoría, ¿no? Hay una pasión de muchas personas de una cierta escena, entre las cuales la Bienal obviamente es un actor súper principal y va como capturando lo que en el momento va pasando del trabajo de los artistas y de
de distintos rangos interdisciplinarios. Pero claro, es cierto, o sea, yo siento que también es un acto de responsabilidad, como dijo ella, de humildad, también tratar de como dialogar con las otras áreas. O sea, yo siento que el Estado puede esforzarse mucho, pero siento que hay una responsabilidad ciudadana, o sea, cada persona, cada artista, cada científico también, porque también en muchas mesas de trabajo finalmente sigo teniendo esta sensación de que hay como como que están esperando a que los llamen más o menos. Y en el fondo uno no espera que lo llamen. Uno, cuando ve que algo no está hecho, uno va y lo hace. O sea, por lo menos yo pienso así. Entonces, la política pública en algún momento vendrá. Y como acá no hay ninguno que sea como tan más joven, recordará que todo esto que está pasando ahora no pasaba hace 10 años. Bueno, es un poco obvio, lo que sabemos hoy día no lo sabíamos ayer. Pero finalmente eso que irá pasando no necesariamente lo va a tener que tomar el Estado o el Consejo de Innovación o la misma universidad de la que también soy profe por algo, porque creo en ese proyecto republicano de una educación interdisciplinaria y etcétera. Pero finalmente nosotros nos vamos a morir y las políticas son las que van a quedar y finalmente no nos moriremos, dices tú. De las nuevas economías, bueno, o sea, basta ver, o sea, a mí el año pasado me tocó trabajar en el Fab Lab de la Universidad de Chile, el laboratorio de fabricación digital, y ahí ahí entendí que realmente hay un montón, innumerable cantidad de instituciones, iniciativas, agrupaciones del mundo de la innovación que están como desarticuladas también. Pero siento o percibo que hay un entendimiento como también del Estado de que las economías cambiaron y que en el fondo ya la figura de la empresa con los empleados no existe, justamente porque en el mundo ya no funciona así. Entonces, claro, si bien el tema, por ejemplo, de la criptomoneda es como muy lejano, de hecho en Chile no está regulado, y hay países donde se prohibió, de hecho en Bolivia se prohibió la criptomoneda hace poco. Pero bueno, un poco el mensaje es eso, o sea, como también la responsabilidad de hacer esta construcción. Yo quería compartir desde el mundo de la medicina y salud pública una experiencia interdisciplinaria que realizamos. Yo trabajo en la Universidad Católica con gente de letras, trabajo social. Hicimos un estudio cualitativo en adultos mayores expuestos a 3 tipos de desastres: erupción volcánica, terremoto y contaminación ambiental. Entonces, buscando en la comunidad la percepción de la experiencia y también identificando necesidades, ¿cierto? Nosotros desde salud estamos acostumbrados a hacer lo que nos parece adecuado, pero también es relevante ir a las comunidades y escuchar cuál es la percepción de ellos, de los eventos y cómo lo ven. Y dentro de múltiples mensajes, lo interesante es reconocer que ellos sentían que una identidad propia del chileno era haber estado expuesto por lo menos a 2 terremotos. Y el que no ha vivido esa experiencia se pierde parte de la historia comunitaria. O sea, y era algo que nosotros después comparábamos: oye, tú estabas fuera del país, no viviste el terremoto, entonces te perdiste de la anécdota, te perdiste de esto. Por otro lado, el evento desastre, cuando es agudo, cuando es evidente, ¿cierto? Erupción, terremoto, les permite identificar la nox y la amenaza y les permite organizarse y ser resilientes, a diferencia de la experiencia que tiene la comunidad cuando tiene un desastre natural larvado y solapado como el de la contaminación ambiental, que no logran darse cuenta, no los moviliza y los invade. Entonces, esos eran algunos eventos. Y por otro lado, uno se da cuenta que el desastre propio de la identidad chilena, ¿no? Permite a la persona sentir la vulnerabilidad y
y un encuentro con la muerte, que no la tiene todas las personas. Hay mucha gente en Europa que nunca ha vivido terremotos, temblores. Uno va a Brasil y uno dice, hoy ¿cómo tienen estos edificios? No tienen terremotos, pero si los tuvieran no estarían esos edificios. Entonces hay una cierta identidad por esta misma geografía que tenemos, que nos hace distintos, que hace que el ser chileno y la identidad nacional sea una persona bastante resiliente y proactiva, porque en los momentos de los desastres todos sabemos que, sobre todo desde el punto de vista de salud, los primeros días se las tienen que arreglar solos, porque no llegan la ayuda hasta mucho tiempo después, muchas horas. Entonces es interesante reconocer que los desastres son parte de nuestra idiosincrasia, podría ser, o de nuestra naturaleza, y sería interesante incursionar en estudios más profundos desde el punto de vista socioantropológico, de la psicología social, sobre estos fenómenos, porque según lo que yo he visto en otros seminarios, países que no tienen tantos desastres esperan que los que tienen desastres aprendan, desarrollen y enseñen. Entonces también está en nosotros como esa labor, ir hacia las comunidades e ir aprendiendo de ellas, con ellas y por nosotros mismos, para ir desarrollando nuevo conocimiento desde el punto de vista de la interdisciplina.